Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a reanudar el ciclo de conferencias de jornadas tituladas Reciclajes Arquitectónicos que hemos venido observando entre los últimos meses y bueno, está muy bien. Hoy me toca presentar a Luis Díaz Feria como primer ponente. Tiene una conferencia titulada Como si la gente importara, que creo que va a ser bastante interesante. Luis Díaz Feria, les presento un poquito, fue arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1979, ha desarrollado su trabajo profesional en diversas ubicaciones españolas y algunas extranjeras, tanto en obra nueva como en obra de rehabilitación, con programas de carácter institucional, residencial, comercial, etc. La obra construida y proyectada ha sido publicada en múltiples editoriales, en cuadernos de Diálogo, El País, Stavitel, Basa, Arquitectura Viva, Lancelot, Canarias 7, Arquitectos, y así como en la Segunda Bienal de Arquitectura de Lanzarote. Es docente eventual en las Universidades Politécnicas de Madrid, La Laguna y Rey Juan Carlos de Madrid. Y bueno, académico de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote y consultor urbanístico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Es un arquitecto con mucha actividad profesional e interesante. Nada más. Luis, a todos. Las Artes, el CAM, por supuesto, el Colegio de Arquitectos como organizadores conjuntos de la jornada. Y hoy es un placer incorporarme al ciclo y, en particular, hoy con Pepe Sosa y Belín Alonso, que no podría estar mejor acompañado de telonero. Bueno, quizá el título de la conferencia me haya pasado un poquito y haya despertado más expectación de la que se merece. Les voy a presentar tres obras que están ubicadas las tres en Arrecife, en el casco urbano consolidado de Arrecife. Esas son las posiciones, la 1, la 2 y la 3. La 1 es una sala en Arrecife, aunque la Fundación César Manrique tiene su sede en la lava del volcán, donde César Manrique construyó su vivienda. Pues en 2005 se planteaba hacer una sala en Arrecife para poder dar conferencias y actos a los que asistiese bastante gente fácilmente y sin coger el coche, digamos. El segundo proyecto es una remodelación del Centro Cultural El Almacén del año siguiente, 2006. Allí en Lanzarote, en Arrecife, el Almacén es como el polo central de actividad cultural en la escala que tiene la isla y que tiene la ciudad. Estamos hablando de 50.000 habitantes. Y el tercer proyecto de 2014 es una remodelación de la ferretería Tías, que está ubicada en esa calle sinuosa que se llama la Rambla Medular, que es, pues, digamos, el nuevo vial consolidado del nuevo ambiente urbano de Arrecife. Bueno. Se preguntarán por qué se llama la conferencia Como si la gente importara. Bueno, primero porque a la gente me importa. Y los proyectos que voy a presentar, que son, pues, una muestra para mí significativa y a la que le tengo mucho cariño de una obra desarrollada así aproximadamente desde el año 90, tiene que ver con un celebérrimo libro de Schumacher del año 73 que se llama Lo pequeño es hermoso y tiene el subtítulo de Economía como si la gente importara. Me voy a extender un poquito en la introducción, un poco en lo que tiene de tesis, lo que voy a presentar. El libro enlaza, a su vez, con aquel informe sobre el crecimiento que se presentó por tres autores que no sería capaz de recordar sus nombres, al Club de Roma en el año 64, donde, entre otras muchas cosas, se planteaba la necesidad de que el debate, el incipiente debate sobre lo que luego se ha llamado sostenibilidad, ecología urbana, etcétera, era clave
medir las cosas y decir cómo estaban medidas, cuándo estaban medidas y cuál era el resultado de la medición. Y venía a decir en aquel informe sobre el crecimiento que la falta de explicación de qué se ha medido, cómo se ha medido y cuándo se ha medido equivale a una de las dos siguientes opciones, o bien una manipulación del discurso intencionada políticamente, o bien un desconocimiento de lo que se está hablando y entonces una vuelta sobre una disensión, vamos a llamarla filosófica, que evitaba hablar de los asuntos que a la gente le importaban. Bueno, Schumacher retoma ese espíritu que nunca ha tenido mucho predicamento y plantea en pleno ya auge de la toma del poder por parte de las corporaciones del gobierno mundial, incipiente en el año 73, hoy evidentísimo, y plantea qué se puede hacer, porque ya la desesperación ya empezaba a ser notable en cuanto a que lo individual o los pequeños grupos pues parecía que no podían hacer nada ni por su ciudad, ni por su política, ni por nada de lo que tenían entre manos. Así que este libro, que es si no lo han leído, de muy recomendable lectura, plantea precisamente qué es lo que se puede hacer desde la individualidad, pero también desde el grupo pequeño, porque su apuesta es más bien sobre los colectivos pequeños y es pues un poco el germen de aquello de actúa local pero piensa global, que después tiene su recíproca también. He sacado un par de frases. Venía a decir, analicemos los subrayados y las cursivas son suyas. Analicemos ahora nuestro tema desde otro ángulo y preguntemos qué es lo que en realidad se necesita. Parece haber una necesidad simultánea de por lo menos dos cosas que parecen incompatibles y excluirse la una a la otra. Siempre necesitamos a la vez libertad y orden. La libertad de montones y montones de pequeñas unidades autónomas y al mismo tiempo el orden global de la unidad y la coordinación a gran escala. Cuando lo que se necesita es la acción, necesitamos obviamente unidades pequeñas. Bueno, introduce, que yo sepa, así como por primera vez como reflexión de lo urbano, digamos, la idea de necesidad. Es decir, contrasta la idea de lo que se necesita con lo que sería óptimo, con lo que sería el mejor aprovechamiento de los recursos de todo tipo, energéticos y tal, y centra decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Y ahí tiene un colofón que qué es lo suficiente en contra de qué es lo óptimo o qué es lo mínimo o qué es lo máximo o qué es en fin, todos estos conceptos que van a los extremos de las funciones registrables. En su capítulo 5 del libro, que se titula Un problema de tamaño, entra de lleno en el tema de las ciudades y plantea dos cosas. Por encima, plantea que las ciudades no tienen ningún sentido por encima de los 500.000 habitantes, ningún sentido en la medida de poder ser gobernadas. Estoy completamente de acuerdo con eso, no sé si son 500.000, 400.000, 600.000, pero a partir de un cierto tamaño, yo creo que los elementos, las entidades urbanas o forman otro tipo de conglomerados que yo no llamaría exactamente ciudad, sino otra cosa que no sé muy bien cómo le apetecería a cada uno definir, y por debajo no se atreve a dar una dimensión, sino dice simplemente la ciudad mínima sería aquella que está dotada de una estructura, entendido el término estructura en el sentido estructuralista de la palabra, valga la redundancia. Esta explicación ya es mía, lo de cómo utiliza el término estructura. Es decir, yo diría que parece referirse a que hace falta una cierta aglomeración humana y un trazado físico, dicho así de sencillo, es decir, donde el suceder de las actividades de esa aglomeración discurra físicamente con un orden en el sentido tradicional de orden. Digamos que reivindico también la explicación de la arquitectura, del urbanismo y de las cosas de la arquitectura con la acepción sencilla castellana de los términos, no con la acepción, digamos, del lenguaje exclusivo de nuestra disciplina. Bien, a partir de pues es un planteamiento, es decir, la explicación de la arquitectura tiene su propio vocabulario, la explicación de la ciudad, en cambio, no lo tiene, con lo cual la ciudad la explicamos siempre mediante alguna metáfora o analogía. La ciudad es un ente vivo, es un organismo multi no sé qué, es una estructura
virtual y tenemos que recurrir a algún tipo de metáfora. Es una especie de cuerpo por donde circulan fluidos parecidos a las venas y tiene entidades parecidas a los músculos, y recurrimos siempre a algún tipo de analogía para intentar explicarla. A su vez, la arquitectura recurrimos siempre a algún tipo de adjetivación. No nos gusta decir pues que es bioclimática, que es humanista, que es funcionalista, que es algo, pero nos cuesta bastante hablar de arquitectura en los mismos términos que las palabras son utilizadas por la gente que no es arquitecto, es decir, la gente que creo yo que podría importarnos y que, al menos en los términos de esta conferencia, nos va a importar. Así que, un problema de tamaño. Yo he intentado trabajar desde esa fecha que les decía, del año 90, solamente en cosas pequeñas, es decir, en sitios donde pensase que lo que se está haciendo tiene que ver con una mínima incidencia en los alrededores de donde se está haciendo. Prefiero decir que no he hecho cosas grandes porque no he tenido tampoco ninguna oportunidad de hacerlas, sino a lo mejor pues estaba haciendo miles de metros cuadrados por alguna parte. Pero bueno, la vida me ha colocado en esa situación en la que sigo disfrutando mucho haciendo arquitectura y urbanismo de tamaño pequeño, o arquitectura que afecta a un espacio un poquito más allá de lo que es un edificio. Entonces, pues en el estudio tenemos varios palabras. Uno de ellos es el espacio bastardo. ¿Qué llamamos el espacio bastardo? Digamos, el espacio de la ciudad es normalmente el espacio del dibujo de abajo, que le llamamos la ciudad rígida o la ciudad ordenancística, donde la definición de qué es el espacio público y el espacio privado no importa si es propiedad pública o privada, es aquel que se utiliza según la función del edificio o según la función externa al edificio. Y entonces, normalmente, la ordenanza pues fija una alineación y una cornisa, y allá va la ciudad persiguiendo esa nada, porque es completamente convencional fijar una alineación y una rasante normalmente en el trazado de la ciudad. Esa laminación, es decir, a veces hay, por ejemplo, pues una manzana primorosamente definida en una ciudad, pongamos el caso, yo que sé, de Barcelona, por decir una cualquiera, que las tenga muy bien definidas, y la fachada pues tiene una composición bonita, además, pero de ahí para adentro no sabemos qué hay. Es decir, por una calle puede haber 50 metros de profundidad y todo un mundo, y a lo mejor por la calle opuesta, de una fachada exactamente igual, por la calle opuesta, hay 4 metros de fondo y solamente hay una tienda de chuches o de un chino. Entonces, esa ocultación, no es una ocultación, esa falta de disfrute de lo que pasa detrás de la fachada por parte de la ciudad y viceversa, la falta de que el espacio, perdona que acabo de dar un botón que no era, pues es una cosa que siempre nos ha preocupado, así que apostamos por eso que llamamos el espacio bastardo, que es que bien la ordenanza la necesitamos, nos fija unos parámetros como de volumen o de no sé qué, de aprovechamiento, porque en el planeamiento que hacemos de la ciudad nos preocupa solamente la arquitectura como un bien cambiario, como un elemento financiero, pero no nos preocupa la arquitectura en sí misma, sino tiene que tener un X volumen, un aprovechamiento. El aprovechamiento medio nos trae de cabeza cada vez que hacemos un planeamiento. Es el aspecto primordial de un planeamiento, es que nos encajen bien los cálculos de aprovechamiento medio. Y como nos hagan cambiando la manzana, hacemos lo imposible por no cambiarla, con tal de no hacer los cálculos otra vez para atrás. Bueno, pues esto apostamos por todo lo contrario, por dar un margen de libertad notable para que cada uno de los promotores o usuarios que hace un edificio pueda hacer lo que aparece en el edificio de encima. Es decir, a lo mejor el primero, empezando por la izquierda en esa calle, pues es según la ordenanza, el segundo decide hacer una terraza y levantar un poco más, el tercero vuelve a hacer la ordenanza, el cuarto cede su espacio a la ciudad y lo monta encima del quinto, etcétera. Entonces aparece una ciudad que llamaría yo más o menos pintoresca, que yo creo que si hablamos de ciudades pequeñas con calles estrechas, como es el caso de Arrecife, la verdad que he trabajado mucho en Arrecife y estas reflexiones pertenecen a Arrecife, y tampoco me atrevería, aunque en el estudio las hemos generalizado, las hemos exportado a otros sitios, tampoco me atrevería a jurar que funcionan en cualquier ciudad. En definitiva, habría la posibilidad, y perdonen el atrevimiento por resumir tanto, de en 5
en 5 puntos, intentar expresar pues, qué nos da vueltas a la cabeza en el estudio cuando abordamos un proyecto. Bueno, estamos hablando de rehabilitación. Querría aclarar una cosa. Nosotros, cuando intervenimos en una ciudad que ya está consolidada, una ciudad que ya existe, que ya tiene su propia historia, forma, calles, etcétera, siempre, aunque partamos de un solar, en el sentido de que hagamos los cimientos, sea una obra de la que llamamos obra nueva, siempre consideramos que es algún tipo de rehabilitación, de reutilización, porque cualquier cosa que se hace se está modificando, digamos, la narración que supone lo urbano en lo que se inserta aquello. Bueno, para no enrollarme mucho, que es otra tendencia, digamos, afirmo que la forma, el color, la textura, el adorno, etcétera, de los edificios apenas se incide en la calidad del espacio urbano. Es decir, lo morfológico, ahora casi no hay otra cosa en lo que se publica, en lo que se ve la arquitectura, que morfología, forma, texturas, colores, significados de esos, cuando no toda una pedazo de escultura, pues yo creo que tiene muy poca incidencia, alguna tiene, como todo, pero muy poca incidencia en la calidad del espacio urbano, que es bueno o no es bueno en función de sus propias proporciones y otros elementos así, de sí mismo. Así que creemos que merece la pena darle una prioridad a la sintaxis urbana frente a la morfología urbana. Dentro de todas las analogías con las que se describe la ciudad, que todas me parecerían que tienen su lógica, su razón de ser y además su belleza poética, pues preferimos la que recoge la ciudad como un relato. Si es demasiado pequeño o demasiado grande no funciona, tiene que tener su dimensión en función de qué se está contando en cada uno de los entornos urbanos en los que nos encontramos. Estamos también convencidos de que los edificios, siempre queramos o no, se incorporan a una partitura espacial que es más amplia que el objeto legal del proyecto, y nos parece pues un déficit general el que abordemos. Bueno, hay tal cantidad de leyes y de normas detrás que la verdad que es todo un atrevimiento intentar abordar un proyecto con lo que hay que hacer y además ponerle más cosillas. Pero lo cierto es que dentro de estas metáforas, el relato y demás, pues una podría ser que pues, el espacio, el paisaje urbano, pues es una partitura que ya tiene una tonalidad, tiene unas segmentaciones de ritmo, una serie de cosas que, bueno, podríamos distorsionar, pero hay que tener cuidado con ella, un respeto al tempo musical que tiene el espacio urbano. También creemos que el espacio mejora si se le incorpora una equilibrada dosis de lo que no se hace pudiendo hacerse. Es decir, si dentro de esos volúmenes máximos que terminan siendo mínimos y demás, permitidos por la ordenanza, se prescinde de algo de lo que se puede hacer, generalmente salen cosas pues, más interesantes, espacios más graciosos o propuestas arquitectónicas mejores. No sabría decir por qué, pero vamos, nos ha pasado casi en cada proyecto que hemos abordado, ¿no? Hay una transferencia, por lo tanto, del espacio privado al público y viceversa. Y el espacio público se mete donde el privado y se disfruta desde lo que consideraríamos el ámbito privado. Y finalmente, pues ya esto me parece una cuestión ética. La ciudad necesita edificios feos como necesitamos agruparnos con personas feas o con animales feos o con plantas feas o algo así. Es decir, lo feo no puede ser nunca un factor con el que valoremos, puede serlo además de, pero no puede ser un factor fundamental con el que valoremos los edificios. Pueden ser buenos, interesantes, útiles, honestos, económicos y otra serie de adjetivos, todos ellos muy positivos, siendo rotundamente feos. A mí personalmente, esto ya es un problema de gusto que no propongo a nadie que lo incorpore al suyo, pues me gustan las cosas un poco dadas, es decir, un poco feas, un poco intencionadamente feas. Entonces, la verdad que hay muchos edificios que horrorizan en general y que a mí me gustan mucho. Bueno, entramos, y perdonen por esta larga introducción, en las 3 obritas. 2 están muy próximas, las pongo en el mismo plano de situación. En la trama amarilla un poco más intensa está el objeto del encargo, o sea, qué es lo que nos encargaron. Y en la línea de puntos que engloba un espacio exterior urbano un poco más amplio es lo que decidimos en cada caso incorporar, porque sí, en nuestro proyecto, como ahora verán, complicándonos bastante la vida. Bueno, el número 1 es
una plaza que se llama La Plazuela, después rebautizada en Arrecife pomposamente como Plaza de la Constitución, que es simplemente una calle que viene de la derecha de la imagen, se bifurca en dos, en una Y, y produce un leve ensanchamiento encantador, muy bonito, muy bien proporcionado, y casi que la casa principal que en su día daba frente a ese espacio es la número 1, donde nos encargaron este trabajo. Había una casa, lo veremos, una casa vieja, que era prácticamente un solar. Y el número 2, lo mismo, la trama amarilla es el edificio donde actualmente está el almacén y donde siempre estuvo, que es son exactamente dos casas antiguas unidas, dos casas terreras muy arrecifeñas, y lo mismo, el ámbito que recogemos es el que consideramos en nuestro proyecto. Entramos en el número 1. En la foto pequeña, la he puesto pequeña porque tiene muy poca resolución, se ve la casa terrera con 5 huecos que nos encontramos. Detrás, ahora veremos plantas y un poquito más de detalle, pues había una ruina, no tenía techo en las habitaciones, los muros estaban un poco a medias, ahora explicaremos un poco el devenir de la casa, y delante estaba esa pérgola tan bonita que la habían puesto para adornar el fondo de la plazuela. No tenemos nada que ver con la pérgola, pero bueno, en un intento de poner sombra habían plantado 3, me refiero al ayuntamiento, alguien había plantado esas 3 palmeritas, había puesto la pérgola y un elegante banco de líneas modernas. Se planteó, la casa es una herencia de unos hermanos que se alían con la Fundación César Manrique para ver si pueden hacer la sala Saramago, que se dedicó a Saramago, de la Fundación César Manrique, hacer una especie de sociedad para promocionar aquello, y allá vamos. Bueno, plantean incluso pedir la autorización para desmontar la pérgola y hacer algo de tipo expositivo, a ver si dejo de tapar esto, para la Fundación César Manrique. ¿Qué se podía hacer ahí? Bueno, pues la cornisa es la que se ve en el edificio de la izquierda, es decir, ahí se pueden levantar 4 plantas y se puede levantar el 100% del solar. Estamos hablando de 4 herederos completamente privados de una familia y la Fundación César Manrique, que les recuerdo que es una entidad privada también, es decir, no cuenta con ninguna ayuda pública a fecha de hoy. Hablando entre todos, pues proponemos, bueno, esto tiene una licencia de demolición, la casita, los restos de la casita que quedaban, la casita tiene una traza apreciable y allí en Arrecife no hay muchas casas más chulas y mejor trazadas que esta, ¿no? No es un sitio que haya casas muy nobles, para los que no conozcan. Entonces proponemos intentar mantener la casa, al menos en su estampa y su proporción original, y hacer algo que no supusiese el tirar la casa abajo y hacer un edificio como en principio plantea la familia heredera, que es pues con un escaparate de 5 metros de altura, porque allí la ordenanza permite una entreplanta además, y a partir de ahí otras 3 plantas más, pues lo que se vislumbra en el edificio de la izquierda. Bueno, planteo eso, la idea es bien recibida por las dos partes, no sin un poquito de conversación y forcejeo, y al final construimos por encima de la casa, que es así, está, digamos, construida toda la planta, la tercera parte de lo que podía construir la familia. La historia es que pensamos, entre todos, que frente a una fachada, por bonita que hubiese sido, enrasada con la plaza, donde no supiésemos qué pasa más allá de la fachada, bueno, les gustará más o menos la forma en que se ha resuelto, pero esta disposición, vamos a decir, a modo de palacete, colocando encima de la casa, que se sigue viendo la casa de siempre, se sigue percibiendo, colocando otra casa, o lo que podríamos entender hoy como una casa pequeña, percibible en su profundidad, y que convierte los dos edificios de al lado también en palacetes casi exentos, y uno que no se ve en la foto, que está a la derecha, pues nos pareció bien. Esto, lo que sale para arriba son unas oficinas, pues el uso tenía que ser el uso terciario, no se permitían viviendas en ese punto exacto, y la familia pensó que menos metros cuadrados, pero con una presentación que les parecía más interesante, pues valían más que más metros cuadrados, digamos, corrientes. Total, que esta es la génesis de este proyecto. En el plano de la izquierda está la traza de la casa, lo que quedaba. La casa tiene... Bueno, no me voy a levantar, que si no se me escucha. Vamos a ver si consigo explicarlo con...
la crujía de fachada y la que sube por el lado izquierdo de la planta antigua es la primera parte de la casa, es decir, una casa en L, el solar duplicaba lo que hay hacia la parte de arriba y llegaba hasta en el mismo borde del mar, en un concepto de ciudad en que las casas que daban al mar tenían su fachada principal hacia el interior, hacia la calle, y lo que daba al mar era la trasera, por donde se tiraban los desperdicios directamente, y estaba siempre como sin terminar de hacer y con un aspecto un poco descuidado. Bueno, luego esto se fue completando con el brazo derecho hasta la mitad de la profundidad, después con el brazo derecho hasta el fondo, después una habitación que está como en mitad del patio, no sé si me van siguiendo la descripción. Finalmente se cierra con una especie de galería el patio, y cuando nosotros llegamos, aunque estaba todo en el suelo, el patio entero estaba cubierto con una uralita translúcida y no había ningún patio, ¿no? Se había cerrado. La casa se había convertido en una, antes de cerrarse del todo, en una tienda de chucherías, antigüedades y cosas de artesanía, y bueno, pues estaba techada 100% como lo está cualquier local comercial de los bajos de cualquier ciudad. En el siguiente dibujo es la planta baja tal y como la planteamos. Dejamos con una labor pues un poco testimonial, digamos, los muros. La casa tiene en la planta baja unos 5 metros de altura, o lo tenía, o lo producimos. Entonces cortamos los muros a 2,50 y dejamos de 2,50 hasta 5 los muros como volando en el espacio, y por debajo toda la planta limpia en cuanto a las bandas laterales. Y en la banda central pues colocamos una sala grande, que ahora veremos un poco más en detalle, que es una sala de exposiciones pequeñita, como esta de superficie más o menos, que es la sala Saramago para la Fundación César Manrique. La planta de la izquierda son las oficinas. Ya se me ha vuelto a escapar esto. Y ahí ven una infografía de cómo se insertan los volúmenes que les mencionaba, cómo se retranquea hacia atrás, le cede el protagonismo en planta baja a la casa tal y como estaba, y es pues en una casa se sube otra casa que podría ser completa en sí misma. Bueno, esa estrategia hace que ahí se ve cómo es el feeling de transparencias que tiene de día y de noche lo nuevo, y una vez que se traspasa el hueco central de la casa baja, llegamos a la fachada propiamente del local de la Fundación, que es este portón grande de madera. Esto se abría entero en varias secciones, estaba preparado para meter pues lienzos de mucho tamaño, y la sala es una sala limpia, vacía, y al fondo ven un almacén con esa doble puerta de altura, un huequecillo que va a unos baños y un pequeño lucernario que se dejó al fondo. Entre la entrada, que es eso que se ve al fondo, y la zona blanca, en la foto pequeña de la izquierda se llega a apreciar, pues encajonamos un cajón hecho con maderas de embalaje, con tableros de embalaje, donde pusimos, pues en la planta alta es la cabina desde la que se hacen las proyecciones. La sala se dedica a exposiciones y presentaciones, un poco como pudiese ser esta sala, ¿no? Y desde ahí hay dos puestos administrativos que son los que llevan esta sala. Lo de abajo es una zona donde cuando hay una exposición pues se ponen catálogos, libros, publicaciones del que lo hace. Y en la foto pequeña pues ven un montaje cualquiera de una exposición que ahora no me acuerdo cuál es. Bueno, este es un detalle un poco del trabajo de detalle con los tableros que utilizamos, ¿no? Bueno, el segundo de los trabajos que presento, el número 2, es para el almacén. En 2006, el almacén es una entidad propiedad del Cabildo de Lanzarote. En 2006 convocan un concurso de proyectos con jurado. Hay una notable participación de estudios de arquitectura canarios y algún despistado de la península. Y bueno, pues con la debida seriedad pues se llega a un veredicto en el que sacamos el primer premio. Plantean que arreglemos la trama amarilla del edificio estricto del almacén y que demos alguna idea para incorporar esa cosa cuadrada que se ve a la derecha, que es una plaza, la llamamos la plaza del almacén, que es también propiedad del Cabildo, pero que ahora es una zona verde del ayuntamiento. En fin, ahí entramos ya con todo el rollo. Y que realmente es un aparcamiento, no hay tal plaza. Pero es donde se han venido organizando los carnavales en Arrecife de toda la vida, ¿no? Los bailes y las actuaciones. Y a continuación,
por la calle a la que da fachada el almacén, hay un inmueble hacia la parte alta del dibujo y otro hacia la parte baja, que eran otras 4 casas más parecidas al almacén que estaban ahí. Bueno, en ese ámbito planteamos, que además lo sugería el propio concurso, que diésemos alguna idea para el edificio del almacén que fuese, digamos, repercutible. Esto es una superposición de nuestra maqueta de proyecto, maqueta virtual de proyecto, encima de la realidad, y casi no se nota lo que hacemos, que es, verán, es una especie de gusano rectangular que pasa por encima de todas las casas y se refleja al otro lado de esos árboles, que ese es nuestro proyecto, que consiste en esto, consiste en un cajón de madera con algunas aberturas distribuidas así un poco azarosamente. Está hecho o propuesto con maderas de encofrar, es decir, tiene el tono aquel de reciclaje, y se pretendía que las maderas estuviesen con sus manchas de cemento, etcétera, etcétera, que fuese muy extensible, que la madera estaba reutilizada, no reciclada, en forma de tableros, por ejemplo, como hemos visto en el proyecto anterior. El edificio del almacén es el que queda en el centro de la parte más alargada, y ahí esta estructura, ahora veremos un poquito más en detalle, lo que hace es generar un lucernario y un corte espacial nuevo a todas las 3 plantas que tenía y que sigue teniendo en nuestro proyecto el almacén. El siguiente edificio hacia el fondo, que también es propiedad del Cabildo, es una escuela de música, pues no sabíamos muy bien qué estábamos proponiendo, era simplemente una estructura urbanística. Podría ser espacio vacío lucernario, podría ser también un espacio lleno, con la actividad que fuese, que tuviese esa fachada. Y pues todo eso volvía hacia la plaza. Encontrábamos un solar vacío primero, después 3 casas terreras abandonadas y también sin techo y demás, pero con un propietario conocido, al que conocimos y con los que hablamos, y después digamos, la plaza del ayuntamiento, la plaza que es propiedad del Cabildo pero está a cargo del ayuntamiento, donde, como se hacen los carnavales, pues necesitaban, siempre ponen un montón de baños químicos y de unos escenarios, todo de una manera alocada y desordenada, pero bueno, que nos proponían que dibujásemos algo que fuese una instalación para almacenar sillas, para tener los aseos, los equipos de música y las cosas que sucedían en sus fiestas. Y por lo demás, la ciudad, por detrás de ese cajón de madera, ya se ve cómo venía avanzando, es decir, edificándose en 4 plantas de altura y macizando todo el solar disponible, y con eso nos encontrábamos. Si nos queremos entretener, vemos en la hilera de abajo las plantas originales, empiezan con un sótano donde hay una galería que hizo César Manrique uniendo varios aljibes muy curiosos. La galería no permite nada más que exponer formatos pequeños, pero es muy entrañable, porque se baja a una cueva, se circula por unas comunicaciones muy pequeñas de uno a otro. Presentaba también problemas de tipo escape en caso de incendio y una serie de etcétera de estos normativos que planteamos solucionar, pero básicamente manteniendo el sótano. Y el resto de las 3 plantas pues lo cortábamos con ese cajón que había espacio para comunicarse visualmente entre todas las plantas, preparar las escaleras y los ascensores que no tenía y darle pues una forma nueva al almacén, muy intervencionista, ¿no? Muy intervencionista sobre la situación de la izquierda, que es la que ven. Esa era la situación en 2006, esa es la situación en 2016, ¿no? La misma. Bueno, estas son un poco las secciones, porque, bueno, quizás el lucernario se visualice bien en sección, transversal y longitudinal, y la pretensión de que, cerrando alguna de esas aberturas con vidrio y otras dejándolas abiertas y produciendo una ventilación natural, que concretamente, pues, en Lanzarote es una cosa que aprecio mucho, el que haya una ventilación permanente del espacio, y con esos dibujos en perspectiva que dan una idea de cómo se comunicaban visualmente, con un recurso, por otra parte, pues nada, un clásico, digamos, de la arquitectura de hoy. Y como las calles que llegan al espacio de la plaza y donde están estos cajones son muy estrechas, pues produce estas visualizaciones un poco cinematográficas, un poco sorprendentes, de según vamos llegando vamos descubriendo lo que hay, ¿no? Esta es una de ellas. En fin, el que conozca el espacio las reconocerá, y todas ellas pues son situaciones muy estrechas donde desde ninguna de ellas se puede percibir la obra completa, y sin embargo la obra completa tiene una cierta unidad de concepción y de materialización y de volumen
y de definición del espacio. Bueno, esto lo pongo ahí, vuelvo a reproducir a la derecha el boceto. Luego está lo que pasa. O sea, este es un proyecto que lo he puesto a propósito porque no lo hemos podido construir. Hemos podido construir otros que podría haber presentado. Y la fotografía de la izquierda es el estado actual literal. Donde había la plaza donde queríamos poner esos dos arbolitos, sigue siendo un aparcamiento. Eso sí, una parte de ella está enlosetada con unas baldosas muy bonitas. Las tres casitas por donde pasaba, las tres casitas que daban frente a esa plaza, por donde pasaba la madera por encima, los propietarios, en cuanto vieron este proyecto, se apresuraron a demolerla con licencia municipal del ayuntamiento, que se supone que era el principal interesado en que eso tuviese esa forma. Los propietarios del solar de la esquina, de las dos esquinas donde está la madera y la esquina opuesta al almacén, se apresuraron a levantar las tres plantas que le autorizaba la ordenanza, también, por supuesto, con la debida licencia municipal. Si dijese los nombres de los propietarios de esos solares, no se lo creerían ustedes, ¿no? Total, que el almacén se ve en la foto de abajo, o más bien no se ve, ha quedado encajonado por esos tres edificios. Ya uno de los problemas que se visualiza en ese boceto que nosotros creíamos encontrar era que, siendo un polo de actividad notable, pues no se veía, no tenía ninguna presencia urbana, ninguna significación, pues ahora se ve todavía menos, ¿no? Ya se han ocupado de cerrarlo del todo. Bueno, de todas maneras, como es un proceso continuo, el de reforma, el de demolición, el de rehabilitación, el de reposición en la ciudad, y esto solo lleva 10 años, yo no desespero. O sea, yo creo que a lo mejor en los próximos 10 años pues termina haciéndose o planteándose, si no este proyecto, algo que signifique rehabilitar el almacén. Bueno, ahí en pequeñito está una especie de acta. El proyecto se premió en mayo, ese concurso que les mencioné. En septiembre estaba en la Bienal de Venecia. De mis proyectos es el que ha llegado más lejos en algún honor de algún tipo, y lo llevó la revista británica Architectural Review. Tiene un apartado que es el Dark Side, que se supone que es de cosas así un poco chocantes, digamos, y el día 8 de septiembre ahí aparece, pues, bajo el subtítulo de City Landscapes, paisajes urbanos, pues eligieron 3 obras para presentarlas allí, un elenco de críticos que también me habéis mencionado de primera fila, y se presentó. Era una simple invención y visualización rápida de las cosas, pero bueno, nos sirvió, la verdad que en el ambiente de nuestro archivo pequeñito nos sirvió como aval de que no solamente un jurado había premiado esto, sino que, bueno, que había terminado observándolo con cariño, pues una revista prestigiosa y la Bienal de Venecia. En ese momento todo el mundo quería que se hiciese el proyecto, pero inmediatamente empezaron a haber demoliciones y construcciones. Bien, saliéndonos de la zona antigua, esta es la Rambla Medular. Es una avenida con una zona peatonal central. Hace 25 años que se ejecutó, la reserva de espacio es del año 68, pero bueno, hasta que hubo razones para hacerlo y dinero, pues pasó un poco de tiempo, y hoy está bastante consolidada. Hay mucho equipamiento público instalado, teatro, biblioteca, muchísimas cosas, una escuela de arte, los registros y no sé cuántas cosas, bueno, los juzgados también. Y quiere decir que la escala de las cosas, incluso algún edificio de viviendas, como el que aparece a la izquierda de lo amarillo, que tienen una escala ya muy diferente a la del centro urbano. Tienen otras longitudes de fachada, digamos en torno a los 50 metros, 60 metros de frente de fachada, y unos volúmenes pues que son del orden de los 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados cada una de las entidades que pudiésemos llamar reconocibles, reconocibles pues, con nombres diferentes dentro de lo que es la Rambla Medular, ¿no? Lo amarillo es la instalación de la ferretería de Tías, que ya existía, ahora verán el estado en que la encontramos y lo que propusimos, y esta cruz de afección pues es, digamos, es hacia arriba de la foto, es la carretera de salida hacia el muelle de los Mármoles, hacia la derecha es hacia el muelle de Puerto Naos, hacia el puerto de Puerto Naos, hacia la izquierda está un equipamiento local de salud, el centro de salud y lo que era la Casa del Marino, y hacia
La izquierda de la imagen pues es el desarrollo grande de la Rambla Medular a unirse con todos estos equipamientos públicos que les decía. Bueno, total, que planteamos que podía ser la afección de ese espacio con nuestro proyecto privado. De nuevo, aquí se podían construir, vamos a ver, se aprecia más o menos en las fotos de la izquierda, se pueden construir 3 plantas en toda la superficie amarilla y en todos los solares que den frente a la Rambla Medular, no solamente en esto. Bueno, entonces planteamos esto, la empresa es una empresa pues de cierta, vamos, de un tamaño pequeñito, pero allí de cierta potencia y cierta presencia comercial. Y es una empresa además familiar donde tenemos las 3 plantas, pues construíamos las 3 plantas, en la planta baja ponemos nuestra ferretería, con las otras 2 plantas hacemos pisos, oficinas o lo que sea, los vendemos, nos forramos y nos sale gratis la obra y todavía nos sobra dinero para hacernos unos viajes. Bueno, este es el planteamiento inicial. Entonces, la incorporación a la conversación, a mí me quieren mucho, ¿no? Aunque les planteo cosas que no son mucho negocio. Y entonces, yo vuelvo a la frase de Schumacher, vamos a plantear lo que se necesita, ¿no? Porque el futuro será, y ojalá lo veamos todos, pero en el futuro ya plantearemos lo que se necesita en un futuro y casi seguro que lo que podamos pensar ahora de esos pisos, esas oficinas y tal, casi seguro que es un error no. Bueno, un error también puede ser, pero un error de aquí a 15 años de vista. Casi seguro que nos hemos equivocado en lo que hace falta para entonces, tanto para la empresa, que puede necesitar un desarrollo adicional de su negocio, como seguramente para el barrio, para esa esquina y demás. Bueno, esta es la imagen básica. Ahí vemos a la izquierda qué es lo que había y a la derecha qué es lo que hay hoy. Si se fijan, es casi lo mismo, excepto que en la imagen de la izquierda, digamos, pegando la Rambla Medular, hay un cuadradito construido y en la imagen de la derecha se convierte en una L en planta. Bueno, en las fotos lo que se ve, lo que nos encontramos es que en el espacio que da hacia la Rambla Medular había no sé cómo llamarlo, pues un cobertizo de muy mala calidad, prácticamente simplemente un techo, debajo del que almacenaban bloques y sacos de cemento y cosas así que también venden. Y la imagen era poco más o menos la que se ve en la foto, una imagen caótica de 20 volúmenes, resultado de muchas sumas que dejaban vislumbrar las viviendas del fondo, bueno, una imagen yo diría que poco reconocible en la ciudad. Y lo que planteamos es quitar ese espacio de almacenamiento del cobertizo y generar 2 almacenes nuevos, que son los de color negro. Uno horizontal levantado sobre una pata de elefante bien grande para que por debajo se pudiese utilizar, y el otro es el vertical, donde se almacenan cosas muy pequeñas como aparatos telefónicos y cosas de esas de informática, que son cajitas muy pequeñas y que no pesan casi, que son muy susceptibles de almacenarse en vertical. Y bueno, y repusimos una fachada que estaba como un poco destrozada. El objeto era, aparte de darle una forma urbana reconocible al negocio, que fuese al mismo tiempo fachada para la ciudad, pero también fachada para el negocio, pues no planteábamos mucho más, sino que los volúmenes resultantes tuviese que ver con esos volúmenes que hay allí de tipo fachada de 50 metros, etcétera, etcétera. A la izquierda tienen el plano de lo que había, con ese cuadrado, ese cobertizo que se quita. A la derecha el resultado. Por dentro se hizo no he traído ni fotos de eso, pero vamos, se hizo simplemente con su código de decoración, pues una mejora en la efectividad de las estanterías, se desplazaron un poco los baños y no se hizo mucho más, y fuera, elevando ese almacén que hemos visto, pues se mejoró mucho el espacio de presentación. Esto es cómo funciona, es decir, son 2 almacenes, lo que hicimos en definitiva. Por dentro tiene una chapa ondulada, translúcida, corriente y moliente, que como es ondulada, pues por arriba y por abajo hace unas separaciones respecto al techo por donde circula el aire, o sea, por arriba y por abajo hay una circulación de aire pequeñita, pero muy frecuente y a lo largo de toda la fachada. Y además, como esta es lúcida, la fachada entera es una ventana que da luz natural y, bueno, dan ganas de quitar las estanterías y hacer alguna cosita ahí que no sea las estanterías. Y por fuera, pues es también una fachada transparente que por contra por la noche hace la lectura inversa de la transparencia. Mantienen hasta las 12 una iluminación comercial para que se les vea de qué va y, digamos, el producto expuesto se convierte en la forma del escaparate
grandísimo y de ese tamaño, y el espacio de almacenamiento, la peor función, la más cutre, digamos, del negocio, se convierte en la expresión del negocio mismo. Comercialmente les ha funcionado, ¿no? Esa fachada es una malla de ployé normal y corriente, de acero pintado un poquito bien, con pintura epoxi, quiero decir, sin más historia, y atornillado sobre unas guías. No tiene mucho más. Y esa malla por el día pues resulta completamente opaca, es un sombreador de fachada que resuelve bien el esquivar la lluvia, y ahí ven a la izquierda, pues, que aunque está llena de cosas, pues la pata tremenda en la que se sujeta esto. Bueno, los tres proyectos, que un poco aquí terminamos ya esta exposición, pues tienen algo que ver con aquellos 5 cuestiones. Está construido menos de lo que se puede, y yo creo que ahí, al poder trabajar con un poco de libertad, a su vez el otro concepto, que es hacer lo que se necesita, lo que necesita la gente y lo que necesita la ciudad, pues nos da un tamaño que no una escala. Me importa más el tamaño de las cosas que la escala de las cosas. Es decir, hay cosas que pueden estar muy bien proporcionadas respecto a dónde están en términos de objeto arquitectónico, pero ser una catástrofe de tamaño en términos de la gente que nos importa, como pueda ser hacer una nueva ciudad financiera en las afueras de una ciudad que destroza completamente la ciudad misma, pero puede estar fenomenalmente proyectada, equilibrada y proporcionada, etc. Y con esto les dejo ya viendo la interesante obra de los compañeros, y muchas gracias por su asistencia.